Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy comenzando un nuevo ciclo de programas en el año 2022. Antes de continuar, queremos desearle un feliz nuevo año a toda nuestra audiencia. Hoy tenemos un programa muy interesante sobre un tema que sabemos que a ustedes les interesa mucho, que es el tema de la corrupción gubernamental. Y para eso tenemos dos invitadas, a Isel Maces, que es directora ejecutiva del proyecto Sembrando Sentido. Buenas tardes, Isel. Muy buenas tardes y gracias por el espacio. Muchas gracias, estamos muy contentos de tenerte. Y tenemos a una estudiante graduada de la Universidad de Puerto Rico, Rachel Román Villalobos, que recientemente se graduó de los programas de Ciencias Sociales General y de Ciencias Políticas, y que está en transición hacia una carrera como abogada en Puerto Rico. Estamos muy orgullosos de sus éxitos académicos. Saludos, Rachel. Gracias, profesor. Súper contenta de estar en el programa. Pues Sembrando Sentido es una organización sin fines de lucro que se dedica a trabajar con temas de corrupción gubernamental, de ese concepto del cual se habla mucho, y a veces yo espero que hoy lo podamos operacionalizar mucho más, que es el tema de la transparencia, y sobre todo la transparencia en la contratación gubernamental. Y pues tenemos, para discutir un tema como ese, tenemos pues una invitada de lujo, porque es una experta en estos temas. La invitada es directora y fundadora, Isel Maces es fundadora y directora de este proyecto que se llama Sembrando Sentido, que existe desde el año 2019, desde marzo del 2019. Anteriormente y en el presente también realiza algunas labores de consultora con el Banco Mundial, y antes trabajó con una compañía de consultoría internacional muy prestigiosa que es Deloitte. Así que ella tiene una maestría en política pública de la Universidad de Duke y tiene un bachillerato en relaciones internacionales de la American University. Ya de Rachel le hablé. Rachel es una estudiante que se graduó de nuestro programa de Ciencias Políticas, Ciencias Sociales General, y no empecé su corta edad, tiene mucha experiencia en investigación. Yo puedo dar fe de ella porque trabajé, tuve el privilegio de supervisar algunas de sus investigaciones en bachillerato. Isel, me gustaría que hablaras un poco de qué se trata Sembrando Sentido, de dónde sale esta idea, cuáles son los objetivos principales de la organización, y quién está apoyando este esfuerzo desde la sociedad civil, este tema tan importante de la corrupción gubernamental. Claro que sí. Sembrando Sentido, como ya mencionaste, es una organización sin fines de lucro. Se incorporó en el 2019, pero realmente comenzó en el 2020 y se inspiró, como muchas otras iniciativas del presente, a raíz de las frustraciones y de los retos que sufrimos en el escenario post-María, y que pues muchas han continuado durante diferentes emergencias que hemos padecido como pueblo. Nuestro enfoque es gobierno abierto, promover modelos de gobierno abierto donde la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son eje medular principal en toda gestión gubernamental, porque esos son nuestros recursos y tenemos que asegurarnos que se utilicen para atender nuestras necesidades. Así que nosotros pues partimos con esa premisa y esa urgencia
que muchos sufrimos en ese escenario post-María. Y comenzamos, ¿verdad?, trabajando iniciativas generales de transparencia, de acceso a información. Trabajamos con diferentes organizaciones promoviendo iniciativas, pero también marcos legales más fuertes, más robustos para fomentar un ambiente más abierto, ¿verdad? Y una información que sea accesible para el pueblo y respectivo de su trasfondo, ¿no? Y luego de eso, pues también nos comenzamos a enfocar en corrupción porque sabíamos que es un problema apremiante en Puerto Rico que ha cogido muchas garras y que no se está hablando necesariamente constantemente desde una perspectiva de reforma de política pública. Si hablamos mucho de casos fiscalizados, las noticias todo el tiempo lo traen a la luz, pero realmente no estamos viendo o en aquel momento no veíamos un esfuerzo enfocado abiertamente al tema de anticorrupción. Me parece importante lo que estás planteando, Iseli, y cuando tú hablas, pues no puedo dejar de pensar que uno de los eventos que ha sacudido la opinión pública en Puerto Rico recientemente ha sido todo lo que tiene que ver con el manejo de los desperdicios sólidos y cómo algunos contratistas tenían mucha transparencia sobre los actores políticos que daban los contratos, pero el pueblo de Puerto Rico y sus representantes, y había mucha opacidad en cuanto a cómo se realizaban esos procesos, incluso protegidos por la ley. Y entonces de pronto vemos contratos de unas cantidades enormes de dinero en una actividad tan importante como es el recogido de basura, que tiene todas unas implicaciones ambientales, tiene implicaciones de salud pública, tiene implicaciones de todo tipo, ¿verdad? Y de pronto, pues, entrar por esa puerta y mirar lo que estaba detrás de esas contrataciones, porque ahora, pues, hay unas convicciones a nivel federal, pues me parece a mí, Cel, que es una buena forma de ilustrar cómo este asunto de la contratación gubernamental es un asunto crucial, porque y quizás ustedes me puedan hablar un poco de eso. Entiendo que hay una parte sustancial del presupuesto gubernamental que se destina precisamente a ese tipo de contratación, no solo en esa área, sino en múltiples otras. Correcto. La realidad es que el mayor riesgo de corrupción está precisamente en la contratación pública, y esto es una cifra que le aplica a todas las geografías del mundo, no importa dónde estés, es el riesgo número uno realmente. Y por eso es que nosotros, cuando decidimos enfocarnos en gobierno abierto, pero también en corrupción y en esfuerzos contra la corrupción, decidimos que teníamos que enfocarnos también en la contratación, ya que es ese riesgo número uno. Si observamos las cifras globales y las traemos al contexto puertorriqueño, eso implica que en Puerto Rico se puede estar perdiendo, gracias a debilidades en la contratación, se puede estar perdiendo entre 740 millones anuales hasta 3.1 mil millones de dólares anuales. O sea, estamos hablando de grandes cantidades. ¿Y por qué? Porque no es solo que es un gran riesgo en Puerto Rico, sino que cada vez tenemos menos servidores públicos. Y para ofrecer los servicios públicos, ¿verdad?, tenemos que contar con esa delegación de tareas hacia un tercero a través de las contrataciones públicas, ya sea la privatización, que realmente no es una privatización, en Puerto Rico se da muy poco ese tipo de gestión, sino que son APPs, contratos de alianzas público-privadas, o contratos tradicionales, órdenes de compra y demás. Hay un sinnúmero de mecanismos que nosotros entendemos que se está llevando más cerca del 50% del presupuesto del gobierno que de ese 30%, que es más o menos el parámetro global, dependiendo, ¿verdad?, de la geografía. Desgraciadamente no lo podemos decir con certeza porque los datos no están, a pesar de que estamos luchando porque existan esos datos, ya que son claves en entender realmente cuánto se llevan del presupuesto y la importancia, ¿verdad?, de este tema y de trabajar este tema. En el área el ejemplo de lo que ha estado pasando respectivo a desperdicios, el manejo de desperdicios en los municipios representa el tercer gasto en contratos y el segundo gasto del gobierno, o sea, del gobierno municipal. Así que estamos hablando no solo de un servicio extremadamente importante, sino también de mucho dinero envuelto. Sin embargo, el Código Municipal no estipula que se necesite llevar a cabo un proceso competitivo para poder elegir a las compañías que llevan a cabo estos servicios. Pero no nos quedemos ahí. La realidad es que lo que ha pasado en las últimas semanas se enfoca en 3 servicios. Por un lado, el manejo de desperdicios sólidos. Por otro lado, servicios profesionales, porque también vemos eso en
otras corporaciones que desarrollaron las mismas personas envueltas en estos casos de corrupción. Y también vemos el tema de infraestructura y construcción. Y eso no es coincidencia, los servicios profesionales también andan en gran nivel por la libre, con muy pocas exigencias de competencia, de rendición de cuentas, de transparencia sobre quién se escoge y para qué. Estamos hablando entre el 9 y el 10% mínimo del presupuesto de contratos que se va en servicios profesionales. Sí, por interesante porque a veces, perdóname, que a veces nos concentramos en el funcionario público, pero parte del esquema es en este caso un contratista privado, en este caso en particular un abogado que está regido también por una serie de cánones de ética y que está utilizando sus contactos en el gobierno para monopolizar una serie de áreas de contratación gubernamental. O sea que como dice la canción, It Takes Two to Tango, ¿verdad? Está el funcionario en este sentido que se desvía de sus valores éticos y empieza a recibir dinero por debajo de la mesa, pero hay un privado que está ahí incitando en parte esa conducta. Y ellos conocen muy bien dónde están esas debilidades y cómo pueden aprovecharse de esas debilidades. El área de construcción y de infraestructura es el área más riesgosa en términos de fraude para Puerto Rico. Así que obviamente sabemos que ellos están identificando esas debilidades y están, ¿verdad?, tomando decisiones que los benefician a modo privado a cuesta nuevamente de los fondos públicos que le pertenecen al pueblo. Así que es un tema bien, bien importante, pero se han visto estas tres dinámicas ya, nada más que en estos casos de las últimas semanas, que demuestran precisamente cómo estas debilidades se concretizan en actos de corrupción que desvían los fondos y por qué nuestros servicios esenciales como energía, como luz, como you name it, ¿no?, carreteras, lo que sea, está cada vez más deteriorado. No es solo que no tengamos fondos, es que los fondos no los estamos utilizando como se supone que se utilicen. Muy bien. O sea que, Rachel, en cierto sentido, esto ha validado la estrategia de Sembrando Sentidos de concentrarse en este nicho de la contratación gubernamental. Cuando yo escucho a Isel, también pienso en algo que quizás sea importante enfatizar, que a veces se dice, no, toda esa información está en la internet, pero no necesariamente está en una forma en que la gente la pueda entender, la pueda analizar, y sabemos que a veces, incluso en casos legales famosos, la estrategia ha sido, bueno, pues tirar un montón de información ahí que sea muy difícil de contextualizar. Sí, y de hecho, y vamos a hablar de eso también, de cuáles han sido aquellos retos que hemos encontrado en nuestro trabajo. Y uno súper importante es ese que muchas veces decimos, ok, vamos a evaluar esta serie de datos, pero cuando te enfrentas con la información es prácticamente inútil porque está en un formato, a veces los famosos PDF, eso es como tú tener una gaveta llena de papeles porque realmente no tienes forma de buscar rápidamente lo que tú necesitas. Y no, o sea, no funciona para que las personas participen y para que los investigadores también puedan hacer uso de esa información. Así que eso es un reto enorme y por eso es que hacemos lo que hacemos. Isel, me imagino yo que en ese sentido la organización se mueve en dos direcciones que, por un lado, la investigación en sí de los contratos y de quiénes son los contratistas, cuáles son, si son donantes políticos, si no lo son, toda información que es crucial para ver qué patrones se pueden estar produciendo, ¿verdad? Pero me imagino yo que entonces también tiene que haber un aspecto de educación pública, ¿verdad? Vamos, a la sociedad puertorriqueña y sobre todo a aquellos que están interesados en accesar fondos, ¿verdad? Contratistas bona fide que quieren sencillamente hacer un trabajo honesto para el gobierno de Puerto Rico en un momento en que van a surgir muchas oportunidades por una serie de fondos federales que están siendo ya autorizados y muchos de ellos ya están obligados. Estaba leyendo una columna del colega y amigo Juan Lara que decía que ya hay un número sustancial de asignaciones federales que ya los fondos han sido obligados, o sea que ya ahora el proceso competitivo pues va a ser mucho más importante. Entonces,
si tú tienes algunos contratistas que están dentro de las reuniones de las asociaciones de alcaldes, que están participando directamente, y otros que están en un montón de papeles ahí que no se entienden bien, pues no es lo que llaman los americanos, no es un level playing field, no es un terreno nivelado, es un terreno bastante empinado para cierta gente. Correcto, no hay igualdad de condiciones y los contratistas lo saben, las empresas muchas veces están conscientes de ese contexto y por eso eligen no participar de las oportunidades del gobierno de Puerto Rico, y eso es bien contraproducente también y dañino, porque disminuye y reduce la competencia, ¿verdad? La capacidad de atraer postores, compañías, individuos que puedan ofrecer un mejor servicio de mayor calidad, más innovador y por un buen y precio justo, ¿verdad? Sí. Y eso es bien problemático. Nosotros estamos viendo escenarios en donde el asesor del gobierno también es el abogado de uno de los contratistas en el proceso de contratación. Estamos viendo muchas cosas que definitivamente no son éticas, no son buenas prácticas. Algunas son ilegales y otras son legales, pero no dejan de, ¿verdad?, de permitir un conflicto de interés que pudiese muy bien presentar la oportunidad para hacer daño y para desviar esos fondos. Y eso es una de las muchas cosas que vemos, que tiene que ver con el hecho de que nuestra ley también necesita mucho refuerzo para realmente, pues, limitar esas oportunidades, limitar esos conflictos de intereses, limitar esos espacios que permitan este tipo de transacción al final del día. Y hasta ahora no lo vemos ni en la ley ni en la práctica. No, y uno de los problemas que hemos visto es que algunos de estas nuevas entidades privadas que se están haciendo cargo de servicios públicos, como el caso de Luma, han estado peleando hasta con uñas y dientes restringir el acceso a información. Y hubo incluso que hacer una petición a través del Congreso de Estados Unidos para que se diera esa información. Afortunadamente, hasta ahora los tribunales han dicho que en Puerto Rico aplica el famoso caso de Soto, que establece que la información en general en Puerto Rico es pública y que hay que dar acceso, pero es una tendencia preocupante esa de esconder cosas que son obviamente relevantes, como los salarios de las personas que están a cargo de estas empresas. Y muy cuestionable, ¿verdad? Asusta mucho. Cuando tú ves tanta resistencia, tienes que preguntarte por qué hay tanta resistencia. Claro. Y definitivamente no es solo que sí tenemos el beneficio que las cortes en su gran mayoría han fallado a nuestro favor, al favor del ciudadano y del acceso a la información pública. Sin embargo, es limitado, se tarda, es costoso, porque muy pocas personas van a ir sin un abogado a defender su derecho a la información. Sobre todo cuando sabemos que el gobierno sí los tiene y al gobierno le cuesta, y eso lo estamos pagando nosotros, ¿verdad? Cada vez que ellos van a corte, cada vez que ellos defienden el derecho a no publicar la información, eso lo tenemos que pagar nosotros de nuestro bolsillo, así que al final del día es costoso para mí, que voy a las cortes y abogo porque se publique y se divulgue la información, y para el gobierno que está o en este caso el contratista que está abogando por lo contrario. En los dos casos lo terminamos pagando los ciudadanos. Claro. Y cada vez se tarda más. Hay muchas trabas para lograr que el proceso se tarde, se vuelva más costoso, y entonces de esa manera lograr que quizás pues el ciudadano se rinda y deje ir el caso, que lo hemos visto, ¿verdad? En el caso de Luma, precisamente, hace ya varios años, cuando se estaba dando el proceso de negociación, ocurrió eso, en donde ya las organizaciones que estaban demandando por la información no podían seguir costeando mucho de todo el proceso de poder abogar por la información. Así que es un tema bien, bien peligroso, preocupante, y limita muchísimo que el ciudadano sepa lo que está pasando con sus recursos, que el sector privado en su totalidad tenga igualdad de condiciones o que se entere a tiempo de las oportunidades, que sepa dónde ir para enterarse a tiempo de las oportunidades que puede licitar, que sepa si le van a pagar o no le van a pagar. O sea, hay un sinnúmero de factores que hace que estemos todos básicamente a ciegas manejándonos. ¿Y tú has encontrado, Isel, interés entre los contratistas en Puerto Rico de beneficiarse de las investigaciones, de los hallazgos de ustedes en cuanto a qué es lo que hay disponible, qué no, y
cómo se puede garantizar un terreno de juego más parejo. Sí hemos visto interés. Creo que a veces hay un poco de temor, hay un poco de receptividad, ya que pues somos una organización nueva, no saben hacia dónde nos dirigimos, cuál va a ser nuestro enfoque. Entonces a veces por temor a quedar mal con el gobierno o a tener tensiones con el gobierno, pues quizás no se acercan tanto, pero sí estamos viendo cada vez más interés de los contratistas, interés del sector privado en ver de qué manera pueden apoyar o de qué manera nosotros también podemos apoyar los esfuerzos por mayor competencia. Y sí tenemos conversaciones bastante a menudo con diferentes empresas de diferentes, ¿verdad?, niveles y grados que se preocupan. Yo creo que hace falta mayor inserción del sector privado definitivamente en estos temas. Tanto en cierto sentido ellos son los discriminados, en este caso los ninguneados, los excluidos, pues son muchos. O sea, cuando uno ve un patrón como este, en donde no hay licitación y en donde en varios municipios de pronto mágicamente aparecen las mismas compañías, pues eso está creando informalmente un monopolio. El problema es que a veces no tienen el tiempo, y el conocimiento. Entonces, esos son obstáculos que estamos batallando para que se acerquen, se sientan cómodos, confíen en lo que uno está haciendo y apoyen lo que uno está haciendo para que, aunque sea a través de una representación, pues podamos apoyar un mercado más competitivo para el gobierno. A mí me gustaría ahora que nos hablaran un poco de las investigaciones que se han realizado, qué tipo de agencias y de procesos ustedes han estado mirando o poniendo la lupa y qué han ido encontrando. Y una vez han ido encontrando cosas, ¿cómo ha sido la reacción de los agentes gubernamentales que están siendo objeto de la mirada crítica o la mirada un poco más especializada que ustedes le están brindando a esto? Rachel, ¿quieres comenzar? Bueno, realmente yo no participé del último informe que fue publicado porque yo llevo relativamente poco tiempo en la investigación, pero puedo decir que el nivel de receptividad es variado. Yo pienso que entre el sector joven, entre, ¿verdad?, personas con las que yo hablo, les interesa mucho el tema, lo ven de una forma como que al final hay alguien que está intentando que se rindan cuentas. Creo que también hay receptividad de parte de los funcionarios públicos porque no se puede ver como homogéneo, no podemos pensar que el gobierno está en contra o que el gobierno es el enemigo. Realmente hay personas dentro de las agencias que también tienen los mismos problemas de transparencia y de rendición de cuentas que nosotros vemos y que también se han acercado, ¿verdad?, a pedir ayuda, a también facilitarnos información. Y que a veces están buscando aliados afuera para hacer las cosas bien, y herramientas. Porque ellos saben que después de su carrera gubernamental les espera una carrera en la vida privada y no necesariamente quieren tener su vida profesional marcada por incidentes de favoritismo. Y en términos específicos, sé que han hecho investigaciones en el área de vivienda. ¿Por qué vivienda y qué han ido encontrando? Sí, bueno, antes de comentarte de vivienda, nosotros tenemos como dos caras de nuestro trabajo en contratación como punto de partida. Ya eso se está evolucionando ahora para este nuevo año. Pero comenzamos primero abriendo los datos. Queríamos comenzar a expandir la transparencia de los datos precisamente para que los servidores públicos, para que los ciudadanos, para que quien esté interesado en el tema o en contratos en particular pudiese encontrar mayor información en un mismo lugar, ¿verdad? Y eso lo continuamos evolucionando y tiene mucho espacio para mejorar y ampliarse, ya que hay más de 35 portales de gobierno con información de contratos o contratistas. O sea que en cierto modo el portal de ustedes va a ayudar a entender mejor la información que el gobierno provee, que se supone que vaya dirigido a la transparencia, pero que en ocasiones, por la forma en que se presenta, no ayuda tanto como se quisiera. Entonces ustedes están un poco sirviendo de facilitador en ese proceso.
Correcto, y analizando la data, ¿verdad? El buscador de contratos en ley.org tiene te facilita esa información, pero ya entonces el monitor que estaremos lanzando próximamente empieza a analizar esa data y a levantar bandera ante posibles irregularidades. ¿Qué tipo de irregularidad? Pues si un contratista es donante político, pues sabemos que eso es una bandera roja a nivel internacional, se ha aceptado desde hace muchos años, es ilegal en muchos lugares. Y en Puerto Rico no es ilegal, pero sabemos que puede presentar una irregularidad, ¿verdad? Un espacio y un riesgo hasta cierto punto, así que es importante asegurarnos que ese tipo de contratista, ¿verdad? Recibió el contrato de la mejor manera posible. Van a encontrar más banderas rojas que chiringas en un día soleado en el Morro. Sí, hay mucho espacio. La realidad es que estamos empezando con 5 banderas rojas y la metodología internacional identifica más de 130, así que eso te da una idea de la carencia de información que tenemos en la actualidad y la razón por la cual seguimos luchando por mayor y mejor transparencia. Por otro lado, tenemos las investigaciones. Nosotros comenzamos las investigaciones primero. O sea, que ustedes, perdóname, Isel, para tener esto claro, entonces ustedes en ese programa o en esa iniciativa de monitor, ustedes van a hacer informes específicos sobre áreas de contratación en donde han identificado que hay estas llamadas banderas rojas que debieran levantar mayor rigurosidad en la evaluación de los contratos. O sea, contratistas en agencias que se repiten y se repiten y se repiten, siendo... Sí, vamos a tener un filtro que te va a permitir buscar por bandera. O sea, que tú vas a ver quiénes son contratistas que son donantes políticos también, quiénes son contratistas con empresas que se incorporaron hace poco, ese tipo de gestión, esos son banderas rojas que ya nosotros, al haber centralizado tres portales y 3 registros de gobierno, podemos empezar a levantar esas banderas. Y ustedes, o sea, cualquier ciudadano va a poder entrar al monitor y va a poder filtrar por bandera y ver quiénes tienen esas banderas, quiénes tienen más banderas que otros, quiénes no tienen ninguna bandera hasta el momento y demás. Y encima, y adicional a eso, ¿verdad? Pues también vamos a tener algunos informes cortos y breves para explicar por qué eso es una bandera roja, dónde está el riesgo en esa temática, en esa acción, y qué puede significar para nosotros y cómo se puede atender. Así que eso es básicamente lo que vamos a estar presentando. Una pregunta, Isel, ¿ustedes en ese sentido de alguna forma van a interactuar con las organizaciones del sector gubernamental que ya se supone que detecten y ataquen el tema de la corrupción, como la Oficina de Inspector General, como la Oficina de Ética Gubernamental, como la Oficina de la Contralora? O sea, que hay un ecosistema ya gubernamental. ¿Ustedes cómo interactúa esto con lo que existe ya? Sí, bueno, realmente se nutre de lo que existe ya, porque son bases de datos públicas que nosotros estamos centralizando. Realmente hasta el momento las herramientas preventivas de anticorrupción casi no existen en el gobierno de Puerto Rico, razón por la cual nosotros la estamos implementando. Y sí, estamos en comunicación constante con diferentes entidades de gobierno, tanto entidades fiscalizadoras como entidades, ¿verdad?, gestoras. Muy interesante eso que tú dices, Isel, ¿verdad? Porque siempre que se discute el tema de la corrupción, todo el mundo dice, no, pero en Puerto Rico hay una legislación de avanzada en materia de corrupción, etcétera. Pero fíjate lo que tú acabas de decir, que las estrategias de prevención son muy deficientes, ¿verdad? Entonces, ¿de qué te sirve tener tanta ley, tanta normativa si no hay un proceso de prevención efectivo? Es casi como si estás condenándote al fracaso, condenándote a que vas a identificar el problema después de que ocurra. No me contestes porque tenemos que hacer una pausa. Ya ha pasado la primera mitad del programa y cuando regresemos continuamos con esta interesante conversación. Estamos en Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Mi nombre es Javier Colón. Regresamos. Regresamos, amigos, a Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy tenemos 2 invitadas, Isel Maces, directora ejecutiva de Sembrando Sentido, y Rachel Román Villalobos, que es asistente
investigadora de esta organización, y estamos hablando del tema de cómo lograr desarrollar unos niveles mayores de transparencia gubernamental. Isel, te había hecho una pregunta, no una pregunta, casi un comentario, ¿verdad? Yo tiendo a editorializar, me acusan de eso. De que pues sí, hay mucha legislación, pero dijiste algo que me pareció fundamental, que en términos de prevención propiamente, estamos en un nivel muy deficiente. Primero que es importante recalcar que estas herramientas de monitoreo alrededor de toda la data no tiene por qué ser interna, no tiene que ser privada. Entonces, esos mecanismos de monitoreo, como quien dice general, son mecanismos que a nivel internacional son públicos. De hecho, muchas organizaciones lo que hacen es que se alimentan de las bases de datos del gobierno, esas bases de datos centralizadas, que no es lo que tenemos aquí, por eso tuvimos que empezar con el buscador, y entonces crean estos red flags, ¿verdad? Estos mecanismos y estos portales de banderas rojas. En nuestro caso, nosotros lo que estamos viendo es que en efecto, tradicionalmente, las entidades fiscalizadoras se han quedado y se han enfocado en la auditoría post-hecho, ¿no? Después de la transacción, después de la gestión, es que tenemos a la oficina del Contralor, a pesar de que nosotros identificamos que uno de los hallazgos más comunes en incumplimiento es precisamente esa ausencia de documentos y de evidencia tan importante para tu poder identificar si hay un problema o no. Entonces, si estamos esperando 2, 3, 4 años para correr una auditoría para saber si se hizo una gestión correcta y adecuada, y sabemos que muy probablemente la información no va a estar completa, pues tu capacidad de poder fiscalizar ya de por sí está muy limitada. Isel, una pregunta, está fuera de libreto, pero es que ¿no se supone que la oficina del inspector general supla esa deficiencia? Lo que pasa es que la oficina del inspector general funciona como un auditor interno, no funciona como un auditor externo. Sí lo hace en el momento de la transacción, ¿verdad? Pero es un auditor interno ahora centralizado bajo otra agencia y que ahora están manejando diversos casos a la vez. O sea, antes estaban en una agencia, en una entidad, enfocados en la misma, y ahora están enfocados en la entidad, pero también haciendo otras gestiones de auditoría. Y eso parecería que no dan abasto. Exacto. Eso limita la capacidad de poder ayudar a asegurar que las transacciones que se llevan a cabo en el momento sean correctas. Y sigue siendo una gestión de auditoría interna, ¿verdad? Pero no hay sistemas que utilicen la data para ayudarnos a nosotros, sistemas de información, sistemas de tecnología, ¿verdad? Herramientas tecnológicas que nos ayuden a nosotros a poder identificar dónde están esas banderas. Entonces, eso es bien problemático porque si no tenemos esas tendencias, pues todavía se nos va a escapar más en el proceso. ¿Y cuándo podemos empezar a ver esas banderas rojas? Yo espero que ya en los próximos meses salga. Estamos bastante avanzados, pero nos falta todavía un poquito de trabajo para un poco, no perfeccionar, ¿verdad? Pero mejorar la manera en que se levantan esas banderas y asegurarnos o tratar de reducir ese margen de error, que sabemos que es muy común porque la información es incompleta, es imperfecta, así que estamos trabajando con ese reto, pero esperamos que ya en los próximos meses sí salga. Ok, muy bien. La primera versión, ¿verdad? Del monitor. Excelente, excelente. Entonces se nos había quedado el tema de qué investigaciones han realizado hasta ahora. Entiendo que una de las principales ha sido vivienda. No sé si quieres hablarnos un poco de eso. Rachel también puede. Claro que sí. Bueno, básicamente, aparte de la transparencia de los datos, nosotros tenemos lo que le llamamos el evaluador. Todo esto está en la misma página, en contratosenley.org. Y el evaluador, entonces, es el que está mirando la política pública de los procesos de compra y contratación en Puerto Rico. Y ahí nosotros ya hemos hecho varias investigaciones. Rachel puede hablar un poquito más de la que estamos terminando ahora, en los próximos meses también, que es una evaluación bastante comprensiva acerca de los procesos a nivel central y a nivel municipal. ¿Y por qué vivienda? En general. Dejando afuera la parte o el elemento federal por la complejidad y las diferencias, pero sí nos urgía poder tener un mejor entendimiento de lo que está pasando y dónde están las problemáticas que urgen mayor cambio y
un cambio ya, ¿verdad? Priorizado. Y por eso pues estamos haciendo esa evaluación y Rachel puede hablar un poquito de eso, pero entre las que ya publicamos... que quizás lo que vimos en desperdicios sólidos y ese tipo de esquema y de opacidad tan grande, vamos a ver otras cosas que nos van a preocupar. Muchas otras. Hay otras que son más preocupantes desde nuestra perspectiva que este tema. No deja de ser un tema que urge que se atienda, ¿no? Pero sí hay otros temas que nos preocupan todavía más que el tema del manejo de desperdicio y la falta de competencia en ese proceso. Pero nosotros pues ya hemos ido, ¿verdad?, publicando otros informes de estudios que hemos llevado a cabo, y el más reciente es precisamente un informe que hicimos sobre los procesos de contratación con los fondos de recuperación de desastre, que son los fondos que maneja los CDBG, que maneja el Departamento de Vivienda. ¿Por qué hicimos esto? Porque sabemos que a 4 años de María el proceso ha sido lento, estamos frustrados y todos nos estamos haciendo muchas preguntas sobre por qué esto, ¿verdad?, se ha tardado tanto. Claro. Y aquí hubo en parte una política federal, ¿verdad?, bajo la administración Trump, de entorpecer la llegada de esos fondos. O sea, eso prácticamente Trump lo dijo, o sea, no lo ocultó, que él no le interesaba que llegaran muchos fondos a Puerto Rico, y el secretario de Vivienda Federal anterior fue bastante difícil con Puerto Rico en esa área. Pero entonces ahora, con la administración Biden, entiendo que esos fondos están empezando a fluir, así que estar pendiente de cómo se van a usar, pues ahora es más prioritario. Y los fondos han fluido, o sea, sí es cierto que existían unos obstáculos de la administración anterior que definitivamente perjudicaron el proceso y lo atrasaron, pero estamos observando procesos extremadamente atrasados dentro de lo que hace Vivienda y dentro de los fondos que ya han sido otorgados y aprobados. Lo que hace Vivienda en Puerto Rico. Correcto, el Departamento de Vivienda de Puerto Rico. Y ahí es donde queríamos entonces, ¿verdad?, indagar un poquito más para entender qué podía estar pasando. Nos enfocamos en el tema de transparencia, de eficiencia en los procesos de licitación y de equidad en esos contratistas que se le otorgan los contratos de recuperación. Así que nos enfocamos en esos 3 puntos y encontramos deficiencias importantes en los 3. Por un lado, la transparencia de la información de contratos en el portal de vivienda sí es mayor a muchos de los portales que tiene Puerto Rico, pero cuando tú te preguntas cómo entender qué está pasando, ¿verdad?, cuando te haces esa pregunta, la realidad es que la respuesta sigue siendo no hay manera, ¿verdad? Porque sí estamos viendo que hay contratos, sí estamos viendo que publican los procesos de licitación, pero esos fondos que ¿verdad?, que ellos manejan y donde están publicando los procesos de licitación no incluyen información básica sobre evaluación de necesidades, los proyectos que se están llevando a cabo, dónde se están llevando a cabo, cuál es el progreso de estos proyectos, cuánto se ha pagado hasta el momento. Y eso es información clave para cualquiera, porque un contratista y un contrato de 50 millones que no dice dónde va a ejecutarse, no me da a mí la posibilidad de entender qué se va a hacer con esos fondos. Sí. Se me ocurre también, y la base de yo he hecho un poquito de investigación en esta área, que el portal tampoco le va a dar los procesos informales que llevaron al contrato. De dónde sale el contratista, cómo se conocieron, cuáles son las consideraciones profesionales que se utilizaron, por qué por qué no otro. Nada de eso está ahí. Es decir, lo que vemos en el portal es un contrato al final que se negoció. Y en ese sentido, una de las cosas que se ha conversado en esta área es que quizás en el propio proceso de contratación debiera haber una incidencia ciudadana mayor. Yo sé, por ejemplo, el licenciado Víctor García ha estado insistiendo mucho en eso, hizo una tesis doctoral, incluyó ese concepto de comisiones ciudadanas en agencias administrativas y en el legislativo también. Y me parece una idea muy interesante porque es como tú indicas antes, que todos estos procesos a veces llegan después de que se hizo el contrato, después de que se establecieron, y eso pues es preocupante.
Sí, y de hecho nosotros definitivamente estamos muy de acuerdo con las sugerencias de Víctor García. La realidad es que necesitamos monitores ciudadanos en estos procesos, definitivamente, y nos merecemos que seamos parte del proceso. ¿Por qué no? Si son los fondos públicos. Yo creo que existen, ¿verdad?, mucha justificación, pero al final del día necesitamos insertarnos para proteger los recursos y siempre hay maneras, ¿no? Se puede ver de qué formas, ¿verdad?, se pueden proteger la información confidencial o lo que le llaman los secretos de negocio, pero el resto del proceso de contratación no tiene por qué no ser público y no tiene por qué no estar al alcance del ciudadano durante el proceso. Así que yo creo que definitivamente eso es algo que nosotros entendemos que urge también. No solo en términos de transparencia, de que voy a un portal y entiendo lo que está pasando, sino que yo puedo formar parte del proceso. Y estamos observando en el caso de vivienda esas reuniones ciudadanas que se dan bajo el comité que se parte y se establece para esto. Son reuniones que se dan una vez al año, donde no se le da seguimiento a las preocupaciones expuestas en la reunión anterior, y la realidad es que eso no se presta para participación ciudadana, eso se presta para decir hice esto y ya. Cumplí. Sí, eso estaba pensando yo, llenar el checkmark. El checklist, sí. El famoso checklist. Y eso, pues, nuevamente, si nos hacemos la pregunta de ¿el ciudadano es parte de? ¿El ciudadano entiende lo que está pasando? ¿El sector privado sabe a dónde ir para enterarse de las oportunidades? La respuesta sigue siendo no. Y eso significa que la transparencia que se ha logrado hasta el momento no es suficiente. Quizás no es un mal primer paso, ¿verdad? Pero falta mucho para llegar a un punto en donde realmente se cumplan con esas preguntas y la respuesta sea un sí. No sé si esta pregunta es injusta o no, Isel, pero ¿tú percibes que en la legislatura de Puerto Rico puede haber interés en fortalecer estas áreas que son claramente deficientes en el ordenamiento actual anticorrupción? A nosotros nos ha sorprendido el interés de diferentes legisladores en escuchar nuestra opinión. De hecho, a veces nos sentimos un poco culpables porque pues escribir todos estos memos, hacer la investigación cuando somos un equipo tan pequeño es retante. Pero sí hemos visto un sinnúmero de legisladores que han acudido a nosotros para conocer más sobre los procesos, para compartir sus proyectos y sus ideas y ver de qué manera se pueden fortalecer, y definitivamente han demostrado receptividad hasta el momento en todas nuestras respuestas. O sea que sí estamos viendo un interés. Muchos legisladores jóvenes que sí quizás han decidido enfocarse en esto por sus razones, ¿verdad? Pero le están dando una atención importante. Yo creo que la mayor preocupación que nosotros tenemos respecto a la legislación es que muchas veces queremos enfocarnos en el corto plazo y lo que podemos lograr ahora, aunque sea un pequeño paso. Y no necesariamente estamos mirando que realmente ya hemos llegado a un punto en donde tenemos que pensar en una reforma más abarcadora, y aunque tome más tiempo, aunque sea más retante, y asegurarnos de que esos quick wins, ¿no? Esos éxitos a corto plazo a nivel de cambios legislativos se unan hacia algo largoplacista que realmente cambie el sistema, porque prohibiendo una cosita aquí, prohibiendo una cosita allá, estableciendo unos máximos de lo que cuesta una guagua cuando sabemos que el problema de precios abarca todo tipo de bien en Puerto Rico que se compra a través del gobierno, pues entonces y ese quizás es un buen ejemplo, ¿verdad? Porque toda esta parafernalia de autos lujosos y de choferes o sea, esto no es una experiencia internacional. Nos vemos acá rato la primera ministra de Alemania, Merkel, cogiendo el tren como cualquier persona. O sea, ¿cuál es el drama aquí? Hay como un performance de que si tú no tienes una guagua grande con los cristales más oscuros, pues de alguna forma no eres exitoso como político. O sea que... Y algo que preocupa mucho, que lo quería mencionar al principio, cuando ustedes hablaron de la falta de regulación en los servicios profesionales, que es parte de otra evaluación que estamos haciendo. No quiero dar toda la información, pero recientemente, a principios del 2021, se amplió lo que son los servicios profesionales. Y eso también nos preocupa porque tienes cosas
que quizás es un servicio técnico que requiere un proceso competitivo en el marco actual, pero ahora como hay una nueva definición, son más las cosas que se pueden salir de la competencia y que realmente nos alarma porque puedes tener cosas muy básicas que también están siendo, ¿verdad? Están por la libre, como dijo Isel ahorita. Pues, también entonces, las principales recomendaciones, Isel, en el caso de vivienda, ¿cuáles son? Bueno, nosotros empezamos por la centralización de información. La realidad es que para nosotros ese es el primer paso, pero no es el único paso. Nosotros entendemos que necesitamos establecer un portal, ya sea el mismo portal de vivienda, que centralice toda la información de los procesos de contratación desde el principio al fin. Esto no se trata del proceso de subasta, se trata de que yo identifique una necesidad, esa información debe estar ahí. ¿Cuál es esa necesidad? ¿Cuál es ese proyecto que se va a llevar a cabo? ¿Dónde está? ¿Quién se afecta? ¿Cómo se afecta? ¿Dónde están los estudios ambientales, verdad? ¿Dónde están los estudios de feasibility? Todo esto es súper importante, los procesos de auditoría, el avance en pago, el avance en los proyectos, todo esto debe estar centralizado en el mismo portal y respectivo de quién lleva a cabo el proceso de contratación. ¿Y por qué digo esto? Porque Vivienda ahora mismo publica la gran mayoría de los procesos de contratación que ellos gestionan, pero según ellos van aprobando nuevos proyectos para los municipios, para las agencias y demás, entonces le delega esa gestión contractual a el municipio, a la agencia, a la ONG, etcétera. Y eso está bien, o sea, nosotros no estamos abogando por la centralización de función, pero sí por la centralización de información. ¿Por qué? Porque entonces eso permite que el sector privado sepa dónde ir, que no esté entrando a 500 redes sociales de los municipios y las agencias, que tenga que ir a los periódicos todos los días, etcétera, etcétera. O sea, eso lo que queremos es que todo el mundo sepa a dónde ir para encontrar la información, ya sea un contratista o una empresa que tenga interés en licitar, como un ciudadano que quiere saber qué es lo que está pasando en sus alrededores y cómo se va a afectar, ¿verdad? Su vecindad, su comunidad, etcétera, en base a los proyectos que se van a estar ejecutando y cómo participar, ¿verdad? De los mismos, porque tenemos el derecho de participar. Se me ocurre, Isel, que aquí te escucho y de pronto pienso en... Estamos enfrentando ahora un aumento de electricidad de 16.5%, que aparentemente tiene mucho que ver con el aumento del petróleo, ¿verdad? Pero eso a su vez tiene que ver con el incumplimiento con todos los proyectos de energía verde, que cada vez uno oye que para tal año va a haber tantos proyectos de energía verde y no ocurre. O sea, tienen la misma agilidad que el superpuerto de Ponce, o sea, la misma agilidad administrativa en el logro de ese. Entonces, pues, y sabemos que en esos procesos también pueden ocurrir, o sea, que de pronto pienso que si bien, como tú indicas antes, vivienda es un buen ejemplo, pues esto lo permea todo. Porque en realidad, pues ahora lo que se espera es que sean contratistas privados los que desarrollen estos proyectos de energía verde. Pero ¿cuánta información se tiene sobre quiénes pueden competir, qué capacidad tienen, cuándo se van a ejecutar, etcétera? Y hablando de energía mismo, a veces, no sé si les ha pasado, yo voy guiando por la calle y yo siento esta oscuridad en todas partes a las que voy y yo digo, pero ¿y los proyectos que yo escucho? O sea, y no tengo forma de saber cómo se está gestionando y cualquier ciudadano que lo quiera saber. Y son cosas de recuperación porque sabemos que le echaron la culpa a María, ¿verdad? De todos los postes, de toda la energía, pero realmente no tenemos forma ahora mismo de tener esa información. Y eso me imagino, Isel, que en ese sentido el tema de la energía va a ocupar una importancia grande, ¿verdad? Porque yo estoy oyendo un número de 10,000 millones de dólares para nuevos proyectos de energía en Puerto Rico. Energía y construcción. Eso es mucho dinero. Lo es. Mucho pero dinero que si fuera bien utilizado, puede ser un factor enorme para el desarrollo económico de Puerto Rico, pero si es mal utilizado, pues puede suceder como en otros casos, que el dinero entra y sale de Puerto Rico sin darse cuenta.
Y ahora mismo nuestra perspectiva es que como están las cosas, eso va a seguir pasando, ¿verdad? Porque no hay un cambio más allá de la reforma de compras de ASG, donde sí hemos observado mejoras significativas, tanto en transparencia como en la eficiencia y la agilidad de los procesos de subasta, en los propios ahorros que ha logrado el gobierno a través de esa reforma. El resto sigue manejándose de la misma forma y eso sigue presentando todos los riesgos y los peligros que estamos observando el día a día. Así que por eso es que nosotros queremos ya alejarnos un poco de esa conversación de cómo cambiamos esto, pero una grieta de un edificio que se está cayendo encima, ¿no? O sea, no podemos arreglar una fractura con una curita y seguimos intentando, ¿verdad?, fingir o por lo menos proyectar que la curita es la solución o que se empieza con la curita y después viene otra curita y en 20 años llega el yeso. Sí, sí. Y no ya suena como un cliché, ¿verdad? Pero a mí me encanta esa reflexión de que una definición de la locura es intentar lo mismo siempre y esperar que los resultados van a cambiar. Correcto. Y algo que hemos visto que de este tema que estamos hablando, la gran fragmentación que hay a nivel legal. Es sumamente complicado, yo creo que para las mismas personas que están gestionando los contratos, llevar a cabo estos procesos de una forma coherente, porque te encuentras un sinnúmero de regulaciones, un sinnúmero de leyes, y es algo que no nos ayuda ni a los empleados ni a los ciudadanos. Y leyes ambiguas. Estamos hablando de cientos de leyes y regulaciones que no te dan, que como quiera te dejan muchas preguntas y muchas lagunas. Y si comparamos con Latinoamérica, estamos hablando de un promedio de 4 leyes y regulaciones por país, que son completas, que son robustas, que de verdad atienden la problemática en un contexto donde el oficial de contratos es una profesión. No se entra como un asistente, ¿verdad? Y se adiestra para ser un oficial de compra, sino que hay un proceso serio. Eso va al nervio de la corrupción en Puerto Rico, porque yo estoy seguro que cuando se hace se coteja credenciales y de dónde vienen y experiencias previas, pues me temo que vamos a encontrar unos resúmenes más amplios con la cuestión de política partidista que en la cuestión de desarrollo profesional, que es un elemento central aquí, Juan, la capacidad del Estado. A veces nos enredamos en estas discusiones teóricas de un Estado grande, pequeño. Mira, un Estado que sea eficiente, que funcione, que tenga capacidad de ejecución. Y la capacidad de ejecución tiene que ver con el profesionalismo. Así que si te estoy entendiendo bien, Isel, tú ves un espacio aquí hay espacio legislativo también, es lo que estoy entendiendo. Sí, yo abogo mucho porque la ley no está. Y sí sé que todo el mundo, muchas personas y muchos profesionales argumentan que la ley está y es letra muerta. Y no es que no hayan, ¿verdad?, leyes que sí ofrezcan disposiciones importantes, pero hay unas lagunas tan severas y hay una descentralización y fragmentización de las leyes y las regulaciones que realmente necesitamos empezar por ahí, ¿no? Claro. Y no dejarlo en letra muerta. Y en algún momento hacernos la pregunta fundamental, si no es un problema de normativa, entonces ¿de qué es? Porque entonces caemos en el discurso facilón de que es un tema de valores, es un tema de que hay gente que peca, hay gente que no peca, y es verdad, es un problema de valores. Es un poco de todo. Claro que es un problema de valores, pero ahí no empieza y termina el problema. Tiene que ver entonces con cuál es el tipo de entrenamiento que se le da a esos jefes de agencia, tiene que ver con los procesos de reclutamiento dentro de los propios partidos, tiene que ver con una actitud general hacia el problema, y entonces parece que tiene que ver también, por lo que tú estás indicando, con un marco regulatorio que, aunque aparece muy robusto, tiene unas lagunas muy, muy grandes. Correcto. Nosotros pensamos que está en todas partes, y la investigación que hemos llevado a cabo por más de año y medio con la metodología internacional que se llama MAPS de la OCDE, precisamente nos dice eso. O sea, la realidad es que aquí hay problemas en todos los aspectos que hay que atender, y
Y si no se atienden, pues puedes quizás cerrar y sellar una grieta, pero dejar la otra abierta. Y eso pues quizás no tiene el mismo impacto. Por eso es que nosotros tratamos de hacer hincapié en que tenemos que entender todas las debilidades en todos los procesos, desde la ley hasta la práctica, las iniciativas, el uso de tecnología, la capacitación en los auditores, las ofertas de asesoría cuando un oficial de compra tiene dudas, ¿verdad? Que ahora mismo es como un vacío enorme. Y la cultura y los valores, porque definitivamente son parte de todo lo que estamos viendo. O sea, todos estos elementos son parte esencial del ecosistema de contratación y si queremos cambiarlo, tenemos que considerar todos esos elementos y cómo cada uno de ellos debe mejorar. Se nos está acabando el tiempo. Hablaste del proyecto de bandera roja. ¿Hay alguna iniciativa? A mí se me ocurre, Isel, que en el caso de ustedes, el tema de las alianzas con otras organizaciones sin fines de lucro es fundamental, ¿verdad? Para desarrollar la masa crítica que logre elevar este tema al nivel de importancia que tiene, ¿verdad? Porque aquí va a tener que adoptar una posición más activa. Ya sabemos que hay otros actores en la sociedad que por razones que sean no están produciendo el tipo de resultados que queremos. Correcto. El 2022 viene con mucho, tenemos mucho trabajo para hacer, tanto investigativo y de transparencia como de poder ayudar y compartir herramientas con el ciudadano para que el ciudadano pueda convertirse en su inspector, ¿verdad? En un inspector social, como le dicen por ahí, en algunos municipios con los que estamos estableciendo alianzas. Yo creo que nuestra próxima tarea principal es eso, es trabajar con los ciudadanos para que los ciudadanos puedan consumir esta información y los ciudadanos puedan abogar por cambios donde sea necesario, expresar sus preocupaciones, expresar propuestas, o sea, ser parte del proceso. Eso para nosotros es bien importante y trabajar con el gobierno porque hay entidades que han expresado interés en atender las deficiencias con las que trabajan, ¿verdad? O las que viven hasta cierto punto. Y ahí, para darles un ejemplo, vamos a comenzar una iniciativa que se llama Transparencia en Construcción, que es una iniciativa internacional que busca abrir los datos de construcción, pero también busca que los ciudadanos se conviertan en auditores sociales de estos proyectos que les impactan a ellos directamente. Y estamos trabajando con el municipio de Coamo y de Toabaja para empezar ese esfuerzo y buscando otras colaboraciones, definitivamente tanto cívicas, como del sector privado y del propio gobierno, donde haya interés, nosotros estamos puestos para colaborar. Ahora sí que se nos acabó el tiempo. Gracias, Isel. Gracias, Rachel. Ha sido una conversación interesantísima. Esperamos que no sea la última y que podamos seguir compartiendo de este importantísimo trabajo que están realizando. Muchas gracias. Muchas gracias. Será hasta la próxima semana en Hilando Fino. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.